Bueno, pues vamos a continuar donde lo dejamos hace unos minutos. Eh, lo último que habíamos visto es la formación del patrón de barras. Aquí se ve, voy a repetir eso. Esto sería la superficie de cristal, el plano de la pantalla estaría la superficie de cristal y estos puntos azules representan las barras que salen de la superficie. Para un cristal de tipo FCC, por ejemplo, sería algo así. Depende de la estructura que tenga el cristal, pues las barras tendrían otro ordenamiento. En el caso de la estructura FCC, que en el plano es una estructura bidimensional, que sería una proyección de la FCC, sería algo así. Entonces, esta red de barras se puede representar o por una celda cúbica simple o por una celda cúbica centrada. Y aquí están las direcciones del cristal. Nosotros podemos mover la muestra de forma tal que el haz incida en una dirección o en la otra. El haz incidente tiene un vector casero. Ese vector casero define una esfera de Ival que es prácticamente un plano en una distancia de unos cuantos parámetros de red, de la red recíproca, y por tanto, siguiendo el espíritu de la construcción de Ival, tendremos que eh, los haces difractados serán haces cuya dirección está determinada porque ellos parten del origen donde mismo estaba el vector incidente y van a terminar donde se solape la esfera de Ival eh, con las barras. Y esto da como resultado de que estas barras, o sea, en la esfera de Ival, se solapa con las barras en una región determinada y eso produce un patrón, patrones de este tipo. En una pantalla que esté localizada detrás, como se ve aquí. ¿Mm? Ahora, vamos a ver entonces, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Una de los fenómenos que se puede estudiar con la difracción de electrones de alta energía es la reconstrucción superficial. ¿Qué cosa es la reconstrucción superficial? Vamos a suponer que aquí tenemos, esta es una superficie de 001 de un semiconductor que está formado por cadmio y teluro, es el telururo de cadmio. Esta es la superficie 011, tiene una red de FCC, una estructura cristalina como la blenda de zinc, y esta sería su disposición, ¿no? Como ustedes ven, en el plano, porque esta pudiera ser, por ejemplo, la superficie exterior en el plano 001. Esta sería la superficie exterior en el plano 001. Y esa superficie podría estar caracterizada por esta red cuadrada, ¿no? Si ella fuera cuando está en la superficie, tal y como es cuando está dentro del volumen de cristal. Pero eso no es así. En realidad, los cristales, la superficie de los cristales, debido a que la periodicidad cambia, los enlaces cristalinos son distintos. De hecho, faltarían los enlaces de los átomos que están donde ahora lo que hay es el vacío. Entonces, la configuración de los átomos cambia, las posiciones cambian. Aquí tienen un tipo de cambio que se puede producir, ¿no? Aquí está los átomos que están en la primera, estos átomos de teluro que están aquí, se van a parear, se van a parear de esa manera. Y eh, los que están así se van a quedar, estos serían los átomos que estarían un poquito detrás. Estos se van, o sea, la primera capa sería los átomos grandes, la segunda sería estos átomos que serían de cambio, y la tercera serían los átomos de teluro que estarían en profundidad, ¿no? Se van a parear. Y entonces ya esta celda ya no es, ya no, con esta celda no se puede representar esta estructura bidimensional, porque esta celda, ahora si yo coloco esta celda aquí, después no repite cristal, ¿no? Tengo que escoger para poder reproducir el cristal una celda que ya no es
cuadrada, sino que es rectangular. Y que tiene el doble de largo en una dirección que en la otra. Por eso esta reconstrucción se le suele llamar 2 por 1. ¿Qué quiere decir? Que la celda de la superficie reconstruida es como la celda de la superficie sin reconstruir, pero multiplicada por 2 en uno de sus lados. En vez de tener una celda 1 por 1, que sería esta, tenemos ahora una celda 2 por 1. Otro ejemplo, por ejemplo, sería esta es igual una superficie 1,00 de un material. Y aquí tenemos esta estructura, esta red, esta celda cuadrada, reproduciría bien toda esta geometría. Reproduciría bien toda esta geometría. Sin embargo, después, cuando la celda está reconstruida, resulta que la reconstrucción consiste en que se pierden algunos átomos. Fíjense que estos átomos que están pintados de verde, ya hay algunos que no van a estar. Este ya no va a estar. Este ya no va a estar, este ya no va a estar y este no va a estar. Por lo tanto, ya esta celda no sirve para caracterizar la periodicidad de esta estructura. Entonces hay que tomar ¿cuál sería la celda que sirve? Pues una celda así. Una celda así sí reproduce toda la estructura. Esta celda ya no es 2 por 1. Esta celda, ¿de qué sería? 2 por 2, porque es doble de largo y el doble de ancho de la otra celda para reproducir. Esto es una reconstrucción que se llama 2 por 2. Aquí tenemos otros tipos de reconstrucciones 2 por 2. Aquí, si hubiera un átomo de esto que está pintado de negro en cada uno de los cuadrados, pues sería una celda más pequeña cuadrada. Si nada más que quedan estos dos, pues esta celda ya sería ya la celda tendría que ser más grande. Y hay incluso algunas reconstrucciones más complicadas. Por ejemplo, esta es una reconstrucción 3 por 1, cuando está la superficie del silicio expuesta a calcio, por ejemplo. Se observa esta reconstrucción. ¿Y cómo se observan las reconstrucciones en el RIT? Pues vamos a ver. Vamos a suponer una reconstrucción 2 por 1. Recuerden que la reconstrucción 2 por 1 quiere decir que la celda elemental se multiplica por 2 en una dirección. Pero ¿cómo eso? ¿Qué consecuencias trae eso para la red recíproca? Si la red directa se multiplica por 2 en una dirección, pues la red recíproca, que es precisamente la red recíproca, se divide por 2. Por lo tanto, lo que en el dominio del espacio resulta en una duplicación de la longitud, en el dominio de la frecuencia espacial o en el dominio del espacio recíproco, pues eso constituye una disminución. Por lo tanto, en la superficie reconstruida ya yo no tendré, como era en la superficie sin reconstruir, tenía esta celda o esta, ¿verdad? Ahora voy a tener en una dirección, voy a tener estos líneas intermedias, que quiere decir que ahora la celda no es ni esta, es una celda más pequeña. Es una celda más para reproducir esto tendría que ser una celda más pequeña. Entonces, esta reconstrucción, ¿cómo se puede determinar? Si yo miro la red con un haz de electrones que viene en la dirección 110, en esta dirección, yo veré, a diferencia de la celda sin reconstruir, que nada más que vería y esta línea, veo una línea en el medio, que está aquí. Esta se dice que es la reconstrucción 2 por 1, donde se ve una línea en la mitad de las líneas de la superficie no reconstruida. Se ven estas líneas que aquí se ven más tenues, ¿no? Esta sería la reconstrucción 2 por 1. Fíjense que para determinar qué reconstrucción tengo que hacer varias observaciones, porque yo tengo que verificar, por ejemplo, que si yo pongo el cristal de Pau Matar, que el haz incidente incida en la dirección -110, que sería esta, en esta dirección, yo no voy a ver nada extraño, voy a ver las mismas líneas que veía antes.
O si me pongo en la dirección 010, tampoco voy a ver nada diferente. Lo único que va a cambiar es cuando yo observe el cristal desde la dirección 110, que voy a ver estas barras que aparecen en medio de las barras sin reconstrucción. Podemos ver el ejemplo de una reconstrucción 2x2. En la reconstrucción 2x2, la red directa se agranda al doble a lo largo de A y a lo largo de B. Por lo tanto, aquí tenemos que esperar que se va a reducir a la mitad. Que se va a reducir a la mitad, ¿no? Por lo tanto, aquí tendremos que aparecen estas líneas extra, estas barras extra, en esta dirección y también en esta dirección. Ahora, la celda unitaria o la celda elemental ya no sería ni esta, sino sería una celda más pequeña, una celda cuadrada más pequeña, que sería la celda reconstruida. ¿Y cómo yo observo esta reconstrucción? Bueno, en la dirección 010 voy a ver barras en el medio de esta reconstrucción. Si me pongo en la dirección 100, también las veré. Pero si me pongo en la dirección 110, si pongo el cristal de forma que el haz incida en la dirección 110, entonces voy a ver lo mismo que si no hubiera reconstrucción. Y ahí así se puede distinguir cómo está la superficie. Es una manera de averiguar la morfología microscópica de la superficie. El lugar donde están los átomos, una manera indirecta por medio de la difracción. Desde luego, como todos los problemas de difracción, este es un problema inverso y saber cuál es la distribución de los átomos conociendo el patrón de difracción es un poco ambiguo. Puede haber más de una distribución de átomos que dé el mismo patrón de difracción. Generalmente, para poder determinar cómo está la configuración de los átomos, hay que tener el patrón de difracción y algo más. El patrón de difracción solamente nos dice que ahora la celda es una celda diferente, en general más chiquita. Bueno, esto es en cuanto a la reconstrucción. Hay reconstrucciones también más complejas. Hay reconstrucciones, por ejemplo, 3x1, entonces aparecerían aquí en el medio 3 líneas en vez de en determinadas direcciones. Hay otras reconstrucciones que son 7x7 y aparecen muchas líneas aquí en el medio. Hay toda una variedad dependiendo del material, de la temperatura, del flujo que está, de los átomos que están formando el material que nosotros queremos. Y por eso es que esto da cierta indicación, cierta indicación. Por ejemplo, si uno quiere, a veces se sabe que el cristal crece con una mejor calidad cristalina si, si estamos en presencia de la reconstrucción tal, 2x1, o 3x2, o 3x1, o 2x2, o lo que sea, ¿no? Y entonces se busca esa reconstrucción y ahí sabemos que va a crecer bien el cristal. Esta es la idea de las reconstrucciones. Se puede observar cómo se modifica la superficie haciendo estos patrones de difracción y observando los patrones de difracción desde diferentes ángulos. Bueno, otra de los propiedades o de las características que puede evaluar la difracción de electrones es la morfología superficial. ¿Por qué razón? Fíjense que, bueno, la morfología y relacionada con la morfología, vamos a ver la morfología primero. Yo tengo la forma del patrón. Vamos a suponer que yo tengo una superficie lisa. Entonces, los electrones efectivamente están viendo una superficie, un cristal bidimensional, por lo que analizamos al principio. Y se observa un patrón de barras. Ahora, si la superficie no es lisa, sino que la superficie es rugosa, entonces puede ser que los electrones, aun cuando vengan rasantes, puedan atravesar las rugosidades. Y al atravesar las rugosidades ya no están viendo una superficie, están viendo un volumen. Y entonces el patrón se vuelve de puntos. En las palabras en inglés son streaky y spotty. Un patrón de barra en general indica que la superficie es más o menos plana.
un patrón de puntos implica que la superficie no es plana, que ha ocurrido algo y que la superficie se ha vuelto rugosa. Hay veces que la rugosidad ocurre siempre al inicio del crecimiento y después se mantiene la superficie plana y se mantiene el patrón de barra. Hay veces que no, que el crecimiento o salió mal o no es posible crecerlo correctamente. Hay veces que también que la predicción del patrón de puntos nos está indicando que aparecen islas. Y a veces eso es oportuno, si lo que queremos es obtener, por ejemplo, algún tipo de estructura de tipo, por ejemplo, de puntos cuánticos, ¿no? Que se ve que ahora la rugosidad nos conviene. Entonces esto nos avisa que llegó la rugosidad. Bueno, y lo que el otro que le iba a decir es relacionado con esto está lo que se conoce como las oscilaciones de Reed. ¿Y las oscilaciones de Reed en qué consisten? Si tenemos el haz en una superficie plana, pues tenemos una intensidad grande. Si cuando crecemos, sobre todo cuando crecemos capa por capa, que se forma una monocapa, después se forma otra monocapa, después se forma otra monocapa, pues ocurre que entre una monocapa terminada y una que comienza, aquí aparece una cierta rugosidad. Y eso hace que el patrón se difumine un poco. Y después, cuando se vuelve a formar la segunda monocapa, pues el patrón vuelve a ser más intenso porque otra vez nada más que aparecen las barras. Y así, para la próxima capa se forman las islas y así sucesivamente. ¿Cómo varía si uno pone un detector en la pantalla donde esté un punto del patrón de difracción? Verá que la intensidad en estas condiciones se hace máxima, aquí la intensidad se hace mínima, aquí se hace máxima otra vez, aquí se hace mínima, aquí se hace máxima y se observan oscilaciones. Estas oscilaciones nos están diciendo cada vez que termina una oscilación es porque se depositó una monocapa. ¿Qué nos permite saber esto? La velocidad de crecimiento in situ, sin tener que esperar, medir el espesor y saber el tiempo para dividir el espesor entre el tiempo. Aquí, in situ, estamos observando cómo se modifica, cuál es la velocidad de crecimiento. Y podemos aumentarla, disminuirla y analizarla de esta manera. En general, hay que esperar que el patrón de Reed sea muy plano, o sea muy de barras, y ahí empezar a estudiar estas fluctuaciones con el tiempo. Si estas fluctuaciones se observan, eso es una de gran ayuda al crecimiento, porque nos permite saber la velocidad de crecimiento. Y igual si queremos aumentarla o disminuirla o como sea. Bueno, voy a hacer un ejemplo, entonces, un caso de estudio, que es a un sistema altamente tensionado. El sistema altamente tensionado quiere decir que el parámetro reticular de la película que voy a depositar es muy diferente que el parámetro reticular del sustrato. Bien, y entonces eso crea, la película trata de acomodarse, pero se tensiona, se tensiona. Más o menos el asunto va así. Supongamos que el parámetro de la película es mayor que el del sustrato. Entonces, yo tengo, por ejemplo, si los miro por separado, la película es esta y este sería el sustrato, donde esta distancia es más chiquita que esta. Cuando yo lo coloco, si yo obligo a que los átomos se coloquen en las posiciones en que están los átomos del sustrato, entonces estoy como comprimiendo la red en la dirección paralela a la superficie. Pero ustedes saben que la elasticidad funciona de manera tal que si uno comprime un sólido más o menos regular, que no tenga ninguna anomalía, si uno comprime un sólido en una dirección, pues se extiende en la otra. Se extiende en la otra. Y se produce esto que se ve aquí. Que este cristal que era cúbico, ahora es un cristal tetragonal, porque tiene un parámetro por aquí, 90 grados igual, el otro parámetro o el otro parámetro más grande. Esa es una estructura tetragonal. Es una deformación tetragonal. Esto es bastante frecuente cuando hacemos epitaxia de un material sobre otro. Entonces, esto que está aquí, la diferencia entre el parámetro del sustrato y el de la película sobre el de la película,
es lo que se define como la deformación. La deformación de la película que estoy creciendo. Y entonces aquí pueden pasar varias cosas. Si esta deformación es pequeña, si es pequeña, entonces lo que pasa es que la película crece tensionada, incluso eso afecta sus propiedades ópticas, sus propiedades eléctricas, porque el cristal está deformado. Pero hay un espesor que se llama espesor crítico, a partir del cual aparece ya la película no soporta más la tensión y se rompe. Se rompe, ¿qué quiere decir? Que aparecen dislocaciones. Eso que ustedes ven ahí. Fíjate que esto es un plano que no pasa para acá. Este plano sigue por aquí, este sigue por aquí, este sigue por aquí, pero este ya no sigue, se transforma en estos dos y este sigue por aquí. Y en esta región de aquí, es como una región que sale de la superficie, de esa que está ahí, es como un cilindro que sale, es la afectación de la dislocación. Ahí ocurre una dislocación. La dislocación es una deformación plástica. Él se está estirando elásticamente hasta que ya no puede más y se deforma plásticamente, de forma tal que uno de estos planos se corre y aparece un plano, el resto toma más o menos la, la, el parámetro que tenía, el parámetro normal de él, pero sin embargo hay ciertos lugares donde hay un plano intermedio para poder ajustar uno con el otro. Se dice que el periodo por debajo de ese espesor se llama la región pseudomórfica y después viene la relajación con la aparición de dislocación. Bueno, si el estrés es muy grande, entonces es un poco diferente. Empieza a crecer también el pseudomórfico, después para un determinado espesor aparece el sistema prefiere, en vez de seguir acumulando islas, prefiere tener más área y se forman en vez de seguir acumulando tensión, prefiere tener más área y se forman unas islas muy pequeñas, pero que no tienen dislocaciones, que son coherentes con el sustrato. Eso que aparentemente era algo inútil o algo molesto, pues con la aparición de los estudios de los pozos cuánticos y los puntos cuánticos se vio que podía producir puntos cuánticos formados autoorganizados debido al estrés. Después, si seguimos aumentando, si sigue la deposición, pues estas islas coalescen, se forman las dislocaciones y pasa lo mismo que aquí. Estas son las dos cuestiones fundamentales que ocurren en lo que se conoce como epitaxia tensional. En estos casos donde esta deformación es bastante grande, eso se puede ver con el RIT, que es lo que voy a mostrar a continuación. Aquí tienen, por ejemplo, una estructura. Hay un sustrato de cianuro de galio, una película gruesa de selenuro de zinc, y esto no nos interesa aquí. Y después hay una capa ultra fina. Ultra fina quiere decir que puede tener menos de una monocapa, inclusive. Ultra fina. Aquí en este experimento se hicieron de media monocapa, de una, de dos y de cuatro, a dos temperaturas distintas. Pero aquí se ve que esto cumple con lo que habíamos visto. El espesor, este es el parámetro, pero el parámetro este es un poquito más grande que este. Este es punto 56.7 y este es punto 605. Bastante más grande para estas cosas, ¿no? Y aquí se ve que bueno, aquí se ven varias cosas. Primero, se ve que al variar el espesor, la intensidad de la luminiscencia que producen cambia prácticamente en todo el rango visible. Fíjense si cambian las propiedades, ¿no? Aquí ocurre lo que se conoce para estas capas ultrafinas como confinamiento cuántico. Y ese confinamiento cuántico hace que las propiedades ópticas cambien abruptamente. Y si esta película, si no está tensionada, emite a una determinada longitud de onda, emite la luz a una determinada longitud de onda, cuando se le excita, cuando está tensionada, esa longitud de onda se corre a mayores energías. Y es lo que se observa aquí. A medida que más fina es la capa, la energía que emite la luminiscencia es mayor. Pero fíjense que variando solo el espesor con el mismo material, se puede cambiar la luminiscencia desde el azul hasta prácticamente hacia el rojo. Pero lo que quería llamar la atención es lo siguiente. Esto se hizo por epitaxia capas atómicas.
Y la pertenencia a capas atómicas ya la expliqué antes y vimos que había, se exponía a un elemento cuando la superficie se recubría, el elemento, esa exposición, los átomos, los próximos átomos se iban a reevaporar, ¿no? Digamos que esto ocurrió en el selenio, este primer átomo era el selenio, después exponemos a zinc, perdón, a selenio, ajá. Después exponemos a cadmio, y así vamos construyendo la película de selenuro de cadmio, exponiendo a cadmio a selenio, a cadmio a selenio. Aquí está tapado todo, perdón. Lo primero fue a cadmio, estaba abierto el cadmio, esta de aquí. Después se puso a selenio, que es esta de aquí, el azul. Los átomos que están pintados azules son selenio. Y después se pone otra vez a cadmio, ¿no? Y aquí así se va formando la película de cambio selenio, con un control muy preciso, por eso se puede hacer ultra delgado, porque se utiliza esta técnica de epitaxia a capas atómicas. Entonces, lo que se hizo en este experimento con la difracción de electrones fue observar los diferentes azimuths, ¿no? Tanto en una posición como en la otra y en los diferentes ciclos. ¿Bien? Y se vio, por ejemplo, esto es el patrón de Reed y el perfil de intensidades en la dirección 110 en la exposición a cadmio con el número de ciclos. Aquí que se ve que a medida que aumenta el número de ciclos, los átomos de cadmio, las barras se acercan, ¿lo ven? A medida que aumenta el número de ciclos, aquí está la primera, la segunda es más o menos igual que la primera, la tercera se abre un poco hacia adentro y después se empieza a abrir y hasta que se acercan las barras. ¿Qué quiere decir? Que tal parece que la película se relajó, porque quiere decir, si las barras se separaron, es que si las barras se acercaron, quiere decir que el parámetro, el parámetro ese en el plano aumentó, porque las barras representan el espacio recíproco. Si la distancia disminuye, en el espacio recíproco disminuyó, en el espacio directo aumentó. Y aquí se puede observar entonces, eso que está aquí es esto que está aquí. Eh, el cadmio, aquí, o sea, podemos calibrar esto y sacar el parámetro del cadmio. Y aquí se ve que el parámetro del cadmio, efectivamente, a medida que esto disminuye, aumenta hasta que llega al valor del parámetro del selenuro de cadmio relajado. Sin embargo, nosotros hicimos lo mismo observando el patrón en cuando se exponía a selenio. Y aquí, y cuando se ponía cambio en otros azimut. Y aquí se veía cuando se ponía cambio en otros azimut, se cambiaba un poco menos, aquí no cambiaba, y aquí cambiaba, pero menos. Y sin embargo, cuando se ponía selenio, aquí no están todos los ciclos, pero están el 1 y el 8. Se ve que en el caso del selenio no cambiaba la parámetro reticular. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros exponíamos a cambio, el parámetro reticular aumentaba. Y cuando exponíamos a selenio, disminuía. Y cuando exponíamos a cambio, aumentaba, después disminuía, y así. O sea, se producía una oscilación del parámetro reticular. Después de muchos ciclos, empezó a relajarse también durante la exposición al selenio. ¿Cómo es posible eso? Todo esto se observó con el ritmo. ¿Cómo es posible esto? Bueno, la explicación de esto es que en realidad lo que estábamos viendo era esto. Lo que estábamos viendo era esto. Durante la exposición a cambio, el parámetro, la red se reducía en una dirección, en la otra no. Para la exposición a cambio. Y bueno, para explicar esto, había que suponer que las islas eran alargadas en una dirección y estrechas en la otra. Si las islas son alargadas, quiere decir que ellas solo se pueden modificar en sus extremos. Y entonces,
cuando ¿qué quería decir esto? Que cuando estábamos exponiendo a cambio, la superficie se hacía rugosa. Y al hacerse rugosa, ella sí podía aumentar su parámetro reticular más o menos en los extremos. Si era suficientemente estrecha. Y una vez que se exponía al selenio, la superficie se hacía otra vez plana y entonces es como si recuperara su parámetro reticular. Y la velocidad está incrementada con el espesor. Y el hecho de que se viera sola este cambio en una dirección y no en otra es que las islas eran largas en una dirección y estrechas en la otra. Todo esto a partir de la difracción. Todo esto a partir de la difracción. Todos estos problemas curiosos a partir de medir la distancia entre las barras del patrón de difracción. Esto es una de las cosas que, bueno, le quería mostrar este caso como algo que permite analizar no solo el problema trivial de saber si la morfología es rugosa o si es plana, ¿no? O si tenemos una reconstrucción u otra, sino también analizar la forma, la morfología de la superficie y las variaciones de parámetros que se producen durante el crecimiento. Bueno, pues entonces yo quería mostrarle, ya que estamos en esto, otra técnica que se llama energía de difracción de baja energía, Low Energy Electron Diffraction, que es esta técnica generalmente se usa en una cámara a ultraalto vacío también. Todas las técnicas todas las técnicas de superficie, ya sean de difracción o de espectroscopías, se necesitan ultraalto vacío para que la superficie esté limpia, simplemente. Incluso si la superficie no está limpia, hay que limpiarla y después hacer aplicar la técnica. De esto vamos a hablar un poco en la próxima clase, cuando empecemos con las espectroscopías electrónicas. Bueno, pues en realidad en este caso se hace incidir un haz de electrones que tiene poca energía. Ajá, algunos cientos de electronvoltios. Y entonces ese haz ya no penetra prácticamente en el material y por tanto, sin que sea rasante, él explora la superficie. Y entonces aquí el haz pasa por aquí y esto es una pantalla que permite, una pantalla fluorescente que permite ver la dirección de los haces difractados. ¿Y cómo funciona? Bueno, igual, esta muestra, vamos a analizar la superficie, porque tenemos la superficie bidimensional. Y estas son la red recíproca. Estas barras son la red recíproca, porque aun cuando no está rasante, estas A también solo explora la superficie. Por lo tanto, lo que él va a ver es un cristal bidimensional y por tanto tiene barras perpendiculares a la superficie. Entonces, si hacemos incidir el casero aquí, hacemos la construcción de Ewert. Suponemos que aquí está el origen de la red recíproca. Hacemos incidir los electrones con este vector de onda, ponemos el extremo del vector de onda aquí y entonces los haces difractados estarán donde se superponga la esfera con las barras. En este caso, en el caso de RIT, la esfera estaba prácticamente tangencial con las barras. Aquí no, aquí está completamente, no perpendicular de todo, pero las atraviesa. Y entonces estos serían los haces. Bueno, también hay haces para acá y para acá, pero eso no se va a ver porque aquí no está la pantalla está aquí. Entonces, sabiendo la dirección de estos haces, se puede saber también las características de la superficie, se puede saber también si hay una reconstrucción. Lo que esto generalmente se realiza ex situ, después de terminar. Se pueden hacer tratamientos y observar cómo se modifica este patrón de difracción. Bueno, como conclusiones, hemos visto primero que la epitaxia de base molecular es una técnica muy poderosa, es un equipo, necesita un equipo costoso, muy costoso, es muy simple desde el punto de vista de sus bases teóricas, de sus bases teóricas, es simplemente evaporar materiales, ¿no? Pero con una gran complejidad tecnológica, que se la da sobre todo la necesidad de ultraalto vacío, que ya requiere toda una tecnología relacionada con el ultraalto vacío que la hace cara.
pero es muy poderosa porque se puede hacer capas muy finas con espesor controlado, ya sea por las oxidaciones de Reed o por el uso de la epitaxia a capas atómicas. Y permite el uso de la difracción de electrones de alta energía rasante, in situ, que es una manera de explorar cómo está ocurriendo el crecimiento, explorar la morfología, saber si hay reconstrucciones o no, o si la reconstrucción que tenemos es la que nos conviene por alguna razón, o para hacer un estudio fundamental de la termodinámica de la superficie o de la morfología de la superficie. Se puede medir la velocidad de crecimiento con las oscilaciones y como vimos se pueden observar modificaciones, si son un poquito grandes, modificaciones en el parámetro reticular en el plano. Esto es interesante porque, por ejemplo, nosotros con difracción de rayos X en la configuración teta 2 teta podemos ver variaciones del parámetro reticular perpendicular a la superficie. Con esto podemos ver variaciones del parámetro reticular en el plano de la superficie. Bueno, pues entonces esto es todo lo que quería ver en esta clase. En la próxima clase vamos entonces a empezar con las espectroscopías. Primero vamos a ver las espectroscopías, algunas espectroscopías electrónicas y después vamos a ver algunas espectroscopías otras. Entonces nos vemos en la próxima clase.